Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Con esto se refiere a que sufrió toda la ira de Dios, no solamente en cuerpo, como habla de muerto y sepultado, sino que también en el alma. A eso se refiere cuando descendió a los infiernos. Resucitó el tercer día entre los muertos, creemos todos eso. Subió a los cielos, creemos las iglesias cristianas esto. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Vendrá por segunda vez, lo creemos. También creemos en el Espíritu Santo. Creemos en la Santa Iglesia Católica. Ojo, acá no se refiere a la Iglesia Católica romana, sino con católico se refiere a universal. Si usted va a una iglesia y en esa iglesia dicen solamente nuestra iglesia va a ser salva, no es una secta, no es una iglesia. Ninguna iglesia puede decir solamente nosotros vamos a ser salvos, ¿no? Si se encuentra con un bautista que dice no, solamente los bautistas van a ser salvos, ese es un sectario. O un pentecostal, solamente los pentecostales vamos a ser salvos, esa es una secta. Nosotros creemos que hay salvos en todas las iglesias cristianas que creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no solamente en la nuestra. Y es muy probable que en nuestra iglesia muchos no sean realmente salvos si no se han arrepentido de sus pecados y si no han nacido de nuevo. Creemos en una iglesia católica, en una iglesia universal, no católico romana, no papista, ¿sí? Sino católica simplemente. Creemos en la comunión de los santos, creemos que hay que congregar. Si usted se encuentra con una iglesia que diga, ¿saben qué? Tú te conviertes y no tienes que venir a la iglesia, tú quédate en tu casa, nunca vengas a la iglesia. ¿Confiarán que ese sea un grupo de personas que realmente aman al Señor? Dice la Escritura, no dejando de congregarse, ¿verdad? Creemos en la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Si alguien te dice, no, este pecado no se te puede perdonar. Yo sé que seguramente estarán pensando, hermano, y el pecado imperdonable, acerca del pecado imperdonable, aunque es otro tema, tiene que ver con, en la época de Jesús solamente podía cometerse este pecado. Era atribuirle a Cristo obras del enemigo. El día de hoy no se puede realizar el pecado imperdonable. Creemos en el perdón de los pecados, todas las personas pueden ser perdonadas. Creemos en la resurrección de la carne y creemos que hay una vida eterna después de la resurrección. Estas son las mínimas cosas que una iglesia debe creer. Ahora, usted no solamente debe confesarlo, sino debe entenderlo. La empresa que me he propuesto es exponer el credo de los apóstoles conforme a la palabra de Dios. La primera exposición del credo de los apóstoles fue hecho por un autor llamado Rufino, de una ciudad llamada Aquilea, ¿sí? Y en su exposición del credo de los apóstoles, lo que dice Rufino, dice, estas cosas deben ser expuestas de acuerdo a la palabra de Dios. Y si se halla que no están de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no son válidas a la iglesia. Pero sabemos que lo son, porque la iglesia siempre lo ha confesado. ¿A qué me refiero otra vez? Que este credo de los apóstoles no es solamente mencionarlo, sino es convencerse conforme a la palabra de Dios, porque si no, no tiene ningún valor. Si tú dices, yo creo en Jesús, pero este Jesús no es el Jesús de las Escrituras, ¿serás salvo? ¿Qué ocurre si dices, yo creo en Jesús, pero en Jesús, no sé, algo gracioso, ¿no? El Jesús que vende pan en la esquina, creer en ese nombre de ese Jesús, ¿te hará salvo? No. Es creer en Jesús, ¿quién? Como dice 1 Corintios 15, versos 3 y 4, conforme a las Escrituras. En los versos 3 y 4 dice conforme a las Escrituras. Así que en las siguientes semanas voy a estar exponiendo una a una las expresiones del credo de los apóstoles. Voy a estar exponiendo el día de hoy, Dios Padre, todo, no, ahí está, conforme a las Escrituras. Y el verso 4, conforme a las Escrituras. No es solamente creer, ¿no? Que murió por mis pecados. Conforme a las Escrituras. Y la pregunta interesante de siempre es, cuando tú crees en Jesús, cuando hablas de Jesús, cuando le oras a Dios, ¿es conforme a las Escrituras o es conforme a tus propios pareceres? Bien, vuelvo al credo, por favor. Ya hace un mes, sí, que tuve la oportunidad de exponer
Lo que hice la primera semana fue dar un panorámico del credo. Lo que hice las 2 semanas siguientes es hablar acerca de la fe. La primera palabra con la que inicia el credo es creo, ¿sí? Lo cual indica que es una confesión personal. El credo de los apóstoles era confesado por los creyentes justo antes de bautizarse. Le preguntaban, ¿te vas a bautizar? Sí. ¿Qué crees para bautizarte? ¿Por qué debiéramos bautizarte? Porque yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Y esa era la costumbre de la iglesia antigua. Ahora, creo significa yo creo, ¿sí? Es mi fe lo que voy a confesar. Y ya expuse las semanas pasadas qué era la fe verdadera y cómo se podía reconocer una fe verdadera. Había hablado también de los niveles de fe, ¿no? Una fe infantil, una fe de joven y una fe de padre. Había expuesto todo esto y me tomaría mucho tiempo hacer un repaso de esto. Lamento a aquellos que no hayan podido escuchar. Pero bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Dios Padre Todopoderoso. Simplemente ahí nos vamos a detener. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan. Capítulo 20, verso 17. Dice así, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Es ahí donde vamos a centrar el día de hoy y vamos a orar nuevamente un momento. Señor Dios, Padre Santo, te ruego, Señor, que me ayudes en esta hora, Padre. Suple mis deficiencias, lava mis pecados, Señor. Si una cosa, Padre Santo, pudiera rogarte, que me permitas terminar este sermón. Ayúdame, Padre Santo. Abre mi mente, ilumíname con tu Santo Espíritu. Y asimismo, Señor, abre las mentes de mis hermanos para que puedan entender lo que tú quieras que entiendan y no palabrerías. También, Señor, abre sus corazones para que lo puedan aceptar con humildad. Y asimismo, Señor, dale las fuerzas, danos las fuerzas para poder ponerlo en práctica. Porque todo proviene de ti y todo es para ti. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuya presencia siempre estamos. Amén. Amén. Bien. Lo primero que confiesa el credo es como inicia el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, Padre Nuestro que estás en los cielos, hablando acerca de Dios Padre. Y el credo inicia, creo en Dios Padre Todopoderoso. La primera relación, cuando hablamos de Dios Padre, que debemos tener en mente, es la relación que Dios Padre tiene con Dios Hijo. Y la segunda relación que debemos tener en mente es la relación que Dios Padre tiene con nosotros como sus hijos adoptados por causa de Cristo. Si usted abre Google y pone la palabra creo en, estoy seguro que no va a ser la primera opción creo en Dios. Ya lo he hecho a prueba. Y de hecho hay páginas que ustedes pueden poner acerca de qué es lo más buscado en Google. Y una de las cosas más buscadas, de lo que tengo el dato, que es el 2017, es creo que puedo volar, creo en Papá Noel, creo en el amor, creo en ti, creo en mí. Y esas son las que están en el top de lo más buscado en Google acerca de creo. ¿Por qué? Creo en la magia, creo en los fantasmas, creo en los ángeles, y aún así, incluso ustedes van a encontrar que creen más en los brujos y en los amarres, creen más en el diablo y no creen en Dios. Ustedes se van a topar con personas que le tienen miedo al brujo, pero cuando tú le hablas acerca de Dios no les interesa. ¿Cómo es esto posible? Gente que cree en el diablo, pero que no cree en Dios.
tiembla bajo el nombre del diablo, pero no tiembla bajo el nombre de Dios. Esta es la creencia del siglo XXI, porque únicamente prefieren creer en aquello que les brinde satisfacción en esos momentos. Así como cuando preferimos creer que él o ella nos ama, en vez de creer que Dios nos ama. Pero hermano, yo también creo que Dios me ama. Tus prácticas van a dar luz acerca de lo que realmente estás creyendo. Recordemos eso. Que por sus frutos los conoceréis. Hay un anhelo, un deseo de algo más allá del ordinario. El hombre tiene dentro de sí mismo un deseo de algún ser superior, pero no quiere que sea Dios. El hombre tiene un deseo de una vida mejor después de esta, porque como escuchamos muchas veces en el mundo, esta vida es un infierno. Y esperan, debe haber algo mejor, pero no quieren que sea el cielo. Y si quieren que sea el cielo, no quieren que Dios esté ahí presente. Declarar el credo para nosotros es una actitud revolucionaria, porque en lo primero que confiamos o en lo primero que deseamos es a este Dios Padre Todopoderoso y que es santo. Un predicador antiguo decía, si tú no deseas santidad, no veo que puedas llamarte cristiano, o no veo motivo por el cual tú puedas llamarte cristiano. No me refiero a que no caigas en pecado, a que no tengas problemas en esta vida, a que no tengas dudas. Pero ¿qué es lo que tu corazón grita cuando atraviesas por ese fango? Grita por santidad y dice, ojalá no tuviera manos, ojalá no tuviera ojos, con tal de no haber cometido estas atrocidades. Eso es lo que le importa a la gente. Cosas que le dé placer, esperanzas en una vida más allá, pero que no tengan que ver con Dios, que no tengan que ver con Cristo, que no tengan que ver con santidad. En las universidades, tú puedes creer en Jesús. ¿Y normal? Tú puedes decir que crees en Jesús. El problema está en que si tú confiesas que Jesús es el único camino, eso sí no lo puedes creer. Ahí sí la gente se va en contra tuya. Tú puedes decir que crees en Dios y no le dice nada. El problema está en que si tú confiesas que ese Dios debe gobernar la vida de todas las personas y en todos sus aspectos, ahí es cuando tienes problemas. Tú puedes decir que crees que la Biblia es palabra de Dios. Lo que tú no puedes decir es que la Biblia debe gobernar la vida de las personas, que ellas deben conformarse a sus escrituras. Lo que tú no puedes decir es que la gente debe leer la Biblia y es el primer libro que debe leer. ¡Qué cerrado! Incluso hay un dicho, ¿no?, que dice, teme al hombre de un solo libro. ¿Has escuchado? Creo que lo dijo un filósofo. Y tiene razón. Nosotros tenemos 66 libros en la Biblia, así que no es un solo libro. Tiene un solo tema, pero son 66 libros. La primera línea del credo de los apóstoles no es una expresión de ilusión, más bien es una declaración de dependencia del Dios que está verdaderamente allí. Si no confesáramos primero que Dios es Padre, no tendríamos ningún motivo para consolación. ¿Por qué? Porque mucha gente cree en Dios. Como ejemplo, los musulmanes. Para los musulmanes Dios no es trino. Dios es uno solo en todo sentido de la palabra. Y no es padre alguno. Cuando el Dios Alá de los musulmanes habla con su pueblo, ¿sí?, del Islam, lo que Islam significa camino de la paz, curiosamente, no los trata de hijos, sino únicamente de siervos. Dios nos llama siervo a nosotros, pero también nos llama amigos y también nos llama hijos. En toda la amplitud. En cambio este no. Ahora, Dios es Padre desde la eternidad pasada. Dios no se convirtió en Padre cuando creó a Adán. Dios no se convirtió en Padre cuando estableció un plan de salvación y dijo, el hombre Dios, llamado Cristo Jesús, o la encarnación del Verbo, y dijo, la encarnación del Verbo va a salvar a la gente. Y a partir de ahí se volvió Padre. No. Dios el Padre era Padre desde la eternidad. Él siempre fue Padre. ¿Padre de quién? Padre del Hijo Eterno. Ahora,
aquí algo corto, no debemos pensar acerca del engendramiento como una visión muy humana. Dios el Hijo fue engendrado en la eternidad. ¿Qué significa esto? Que nunca hubo un tiempo en el cual Él no existiera, porque en la eternidad no hay tiempo. Ahora, si me dices, hermano, pero no me puedo hacer a la idea, bueno, estamos de acuerdo, porque nadie ha experimentado la eternidad en ese sentido. Solamente conocemos las cosas temporales. Y si pudiésemos meter a Dios en nuestra cabeza, no sería Dios, sería cualquier otra cosa, cualquier otro ídolo, pero no sería Dios. Esta es una declaración de dependencia del Dios que está verdaderamente allí. ¿Por qué? Porque no solamente confesamos que es Padre y puede tener una relación con nosotros. Dios sabe cómo tratar con nosotros por cuanto Él es Padre. ¿Han escuchado cuando dicen a los más jóvenes, sobre todo los que se quieren casar pero no tienen hijos todavía, o los que ni siquiera están en planes de casarse, ¿no? Y uno dice, pero hermano, corrija a tu hija así, haz esto y lo otro. Y el padre te mira y te dice, cuando seas padre vas a ver realmente cómo son las cosas. Seguro que todos los que son padres, si alguna vez han recibido con algún consejo de alguien más joven, pensarán, ¿no? Cuando seas padre vas a ver cómo realmente se sienten las cosas. Y es cierto. Ahora, las escrituras nos pueden hacer sabios para todas estas cosas, a pesar de que no tengamos hijos. Pero lo experimental del trato, únicamente cuando tengamos hijos. Dios no dijo, uy, ya creé gente, ¿cómo será ser padre? Voy a cuidarlos recién. No, Él era Padre desde la eternidad y sabe cómo relacionarse con nosotros. Pero el credo no solamente dice creo en Dios Padre, sino también en Dios Padre Todopoderoso. Declaramos nuestra dependencia de Dios. ¿Qué significa todopoderoso? En términos en español es todo lo puede, ¿verdad? Ahora, algo interesante. En Dios no hay potencia. ¿Qué significa que en Dios no hay potencia? Por ejemplo, si yo te digo, ¿puedes venir hasta aquí? Y tú dices, sí puedo. ¿Significa que lo estás haciendo o que lo vas a hacer? No necesariamente. Significa que está el poder en ti para hacer eso, pero no que lo estás haciendo necesariamente. Cuando hablamos que Dios es todopoderoso, no estamos confesando que Dios podría simplemente tener poder sobre todas las cosas. Como hay gente que dice, si yo no le doy permiso a Dios, Dios no puede interferir en mi vida. Tú tienes que decirle, Dios interfiere en mi vida para que Él recién pueda. Hay un cantante famoso llamado Marcos Witt que dice que Dios tiene las manos atadas y que tú tienes que darle permiso porque si no, Él no puede interferir en tu vida. No adoramos a ese tipo de Dios. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, el término en griego en el cual fue escrito esto es pantokratos. Pantokratos, kratos, si le suena la palabra democracia, ¿qué es una democracia? ¿El gobierno de qué? Del pueblo. ¿Sí? Kratos tiene que ver con poder, pero con un poder de gobierno. ¿Sí? Demo tiene que ver con pueblo. El pueblo gobierna todas las cosas que hace. ¿Sí? Y es un poder legítimo. Cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, quizás una forma completa de entenderlo es creo en Dios Padre Todo Soberano. No que Él puede interferir en mi vida, sino que Él activamente participa en toda mi vida. Confesamos que dependemos de Él. Dice las Escrituras que ni un pajarito cae a tierra si no es por su poder. Ni las hojas de los árboles se mueven. Nada ocurre si no es por el poder de Dios. Eso confesamos. Confesamos, como diría el apóstol Pablo, citando a algún filósofo griego, porque en Él somos, estamos y nos movemos, en Hechos 17. ¿Sí? Él circunda toda la creación y Él sostiene la creación, de tal manera que si Dios dijera en estos momentos, retiro mi poder de este universo, todo se volvería en negro y nada existiría. Cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, estoy diciendo mi vida no se puede sostener por sí misma. Mi fuerza no depende de mí. Cuando tú comes, cuando traes dinero a la casa y tu esposa te dice, mi amor, gracias por haber trabajado todo este día, lo que tú debes pensar no es, sí, yo soy una buena persona y soy un buen hombre y tengo mucha fuerza para trabajar, sino mis fuerzas vinieron de Dios.
Él me dio estas fuerzas. Amén. Hay gente que cree, no, si yo no hiciera esto o lo otro, y no reconoce a Dios Padre Todopoderoso. Por eso es importante esa primera cláusula. Confesamos que Él nos ama y confesamos que Él nos gobierna. Él no solamente ha gobernado o gobierna cada aspecto de tu vida, lo que estás pensando en estos momentos, el cabello que se te puede estar cayendo en estos momentos si no te das cuenta, este movimiento, todo fue determinado por Dios. No hay forma que puedas escapar de su poder. Señor, yo voy a blasfemar contra ti, te voy a decir esto y aquello. No escapas de su poder y vas a terminar glorificando a Dios. Pero hay gente que muere insultando a Dios. ¿Quién te dice que vas a glorificarlo en salvación? O que vas a decir gloria a Dios para glorificarlo. Dios es también glorificado en su justicia. Glorificarás a Dios mientras ardes. Suena feo, pero es la realidad. La justicia de Dios se manifiesta de dos maneras: en salvación y en condenación. Y Él hace lo que le place para manifestar esa justicia. Y Él es todopoderoso y todo soberano. Cuando yo era más niño y me enteré de que Dios gobernaba todo, yo pensaba, uy, ¿ahora qué hago? ¿No? Y te da a pensar, ¿cómo puedo escaparme? O sea, voy a decir que voy a irme a la derecha, pero voy a pensar, y me voy a la izquierda. Y mira así, y me corría por un costado y decía, no, pero Dios seguramente ya ha hecho que esto acontezca así. Y no había forma. Ahora piensa, no puedes escapar de su presencia. Dice Salmos, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si fuera la parte más profunda de la tierra, allí también estás tú. Cuando me acuesto estás ahí, cuando me levanto estás ahí. No hay forma de huir. El asunto es que te des cuenta. Jacob, cuando estaba huyendo de su hermano y se puso a dormir en una roca, y tuvo una visión de ángeles que subían y bajaban. Y Jacob exclamó, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Amados hermanos, las Escrituras dicen que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Amén. Él está aquí. No es porque tanto tú puedas sentirlo a Él para saber que Él está aquí. El Hijo de Dios camina por fe y no por sentimientos. He escuchado gente que dice, yo fui a tal iglesia y no se siente la presencia de Dios. ¿Sabes? Deberías preocuparte si has dicho esto alguna vez. La Escritura dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Eso es una verdad. ¿Lo creen? Amén. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre sentirlo o no sentirlo, entre arrepentirse de sus pecados o no? Él está aquí. El problema es tu sensibilidad. Ese es el problema. Él está aquí. El problema es nuestro amor por nuestra propia carne, el concentrarnos en nosotros mismos, en pensar en otras cosas en vez de concentrarse en lo que se está predicando. Esa es la gran diferencia. Él está ahí. El asunto es que tú le prestes atención. No puedes comparar una iglesia u otra en lo que se siente o no, sino en lo que tú sientes, en lo que tú percibes en arrepentimiento. Dios controla mi vida, no el azar, no el destino, no las fuerzas ciegas de la naturaleza. Yo creo, como dice Romanos 8:28, todas las cosas obran para mi bien. Aquellos que aman a Dios, a los que fueron llamados conforme a sus propósitos. Pero cuando decimos que es Pantocratos, que es todopoderoso, no solamente decimos que Él gobierna hasta la más mínima cosa de nuestras vidas, sino también que todas sus órdenes son imperativas y son autoritarias y son autoritativas. ¿A qué me refiero? Democracia. ¿Cómo escogemos a un presidente? Votamos, ¿verdad? Y lo que salga en la votación se debe cumplir y se debe cumplir. Sí o sí, lo que el pueblo en referéndum diga que se hace, la nación lo hace. ¿Por qué? Pero alguien puede decir, pero yo no quiero hacerlo. Estás en todo tu derecho de resistirte. Pero tienes que reconocer que la votación de toda la nación es el poder para decretar todo lo que tú debes hacer en esta sociedad.
Cuando confesamos que Dios es Padre y es todopoderoso, confesamos que todas sus órdenes también son imperativas para mi vida. Confesamos que todo lo que Él ha demandado debe hacerse y no hay justificación para no hacerlo. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Conoce los mandamientos? Sí, le dice, desde mi juventud los he guardado. Te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes. Pero ¿cuál mandamiento era ese? El primer mandamiento nos habla de amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenía que reconocer que esa persona llamada Jesús tenía la autoridad de Dios. Y si Él le decía, ve y vende todo lo que tienes, Él lo tendría que haber hecho. Pero no lo hizo, no lo guardó. Amados hermanos, ustedes conocen los mandamientos de Dios. O si no los conocen, los pueden leer. Y por lo menos la letra simplemente está fácil de entender. A los fariseos tenían solamente la letra, pero no tenían el espíritu. Pero hay gente que dice, sí, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y eso es bíblico y está ahí. Y uno dice, sí, yo busco el espíritu, pero ni siquiera cumples con aquellas cosas que son más obvias. ¿Qué más profundidad de la palabra vas a querer que Dios te revele? No cumples con aquellas cosas que están más claras y estás pidiendo por cosas más secretas. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro y no conoces estas cosas? Cuando le habla acerca de nacer de nuevo. ¿Cómo pues vas a entender las cosas que son del Espíritu si no haces las cosas más sencillas? Les digo algo sencillo. Porque Dios, habiendo pasado en otro tiempo las rebeliones, el día de hoy demanda que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Arrepiéntanse de sus pecados. No van a poder avanzar más allá de ello si primero no se arrepienten de sus pecados. Creo en Dios el Padre, Todopoderoso, que puede hacer lo que quiera, que puede ordenarme lo que quiera, ya sea que crea en Él o no. Él logrará todo lo que se propone hacer. Vayamos a Filipenses, capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el llamado. ¿Ustedes creen que fallará? Dios fallará. En Juan 6 podemos leer, o Juan 10, me corrige el pastor, dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿no? Y yo le doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano, ni de la mano de mi Padre. 10:28 al 30. ¿Perderá Dios? ¿Será Dios un perdedor? ¿No logrará Él su cometido? Si Él escogió, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él lo decidió así, salvar a su iglesia, ¿no lo logrará? Lo logrará. Hará todo lo que quiere. Todo lo hará. Aunque tú te vayas en un barco a Tarsis, y entiendes la referencia, ¿no? Jonás, por más que quieras huir, Él provocará que algún gran pez te haga sufrir por 3 días y 3 noches, pero te vomitará en el destino que tienes que llegar. Está en tu obediencia el hecho de llegar en barco o vía panza de pescado, lo cual te parezca más agradable. Pero Él hará todo lo que quiera de la forma que Él ha querido. Creo en Dios Padre. Vayamos a Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un regalo de parte de Dios que creamos y es un regalo también que padezcamos. ¿Alguien podrá decirle que no al sufrimiento? ¿Alguien podrá decirle, Señor, yo no quiero sufrir, yo solamente quiero la fe en tu Hijo, pero no quiero sufrir?
En la tarde hemos estudiado acerca de Juan 6, cuando habla, el que no bebe mi sangre y no come mi carne, no tiene la vida. El que bebe mi sangre y come mi carne, tiene la vida. ¿Qué es beber su sangre? Es confesar que nuestra vida únicamente se mantiene en vida por su causa. ¿Qué es beber su sangre? Es tener fe. ¿Qué es comer la carne? Es participar de sus sufrimientos. ¿Sí? Así como en su carne sufrió los padecimientos, yo también sufriré por cuanto estoy unido a Él. ¿Qué ocurre si un pámpano está unido a una vid? ¿Qué ocurre si yo incendio la vid? ¿Se quemará todo menos el pámpano? Todo se quemará. Cuando la zarza ardía, toda la zarza ardía. Si nuestro Señor sufrió para luego ser glorificado, nosotros también sufriremos para luego ser glorificados. Y Él lo quiere hacer así y nadie puede decirle que no. No hay gloria si primero no hay cruz. No hay una corona de oro si primero no hay una corona de espinas. ¿Sí? No hay cruz, no hay glorificación si no hay primero una crucifixión. ¿Qué dijo el Señor? El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Pero hay gente que quiere ir no tras Él, sino delante de Él, como decía, Jesús, tú sígueme a mí. No llevan ninguna cruz. Y a cualquier momento, cualquier sentimiento de algún clavo atravesando alguna de sus palmas o pies, retiramos la mano simplemente. Cuando sufrimos y no pasamos a través del sufrimiento con paciencia y confiando en Dios, obedeciendo su palabra. Hemos cantado Romanos capítulo 5. Y no solo eso, sino que también nos glorificamos en las tribulaciones. Si Él lo quiere hacer así. ¿Se acuerdan en Hechos cuando el Espíritu Santo pide que separen a Pablo? Porque yo quiero que él aprenda en sufrimiento. Así lo declaró. ¿Quién sería Pablo para decir, no, Señor, yo no quiero sufrir al respecto? Sin Él, yo no estaría aquí. Él es mi sustento y mi salvación. Y si consigo respirar otra vez, es porque a Dios le place. Le debo mi lugar en esta creación y en la siguiente, solamente a Él. Si tememos a los hombres, ¿cuánto más deberíamos temer a Dios? Que no te ha quitado la vida, lo que le pertenece a Él, mientras dormías, y no te ha hecho pasar por juicio. Y quizás no te mande a condenación, aunque por tu propia fuerza deberías ir, pero no lo hará por causa de Jesucristo. En esta creencia de creer en Dios Padre Todopoderoso, declaramos que es relacional, que es Padre. No es meramente informativo, no es solamente, ese es el padre de un vecino, es el padre de aquellos, sino que es mi Padre. Comenzamos diciendo que todos nuestros pensamientos comienzan con un todopoderoso Dios Padre y que Él de alguna manera se relaciona conmigo. Mi credo, este credo, no es algo que vamos a recitar todos los domingos meramente. Algo que, bueno, lo confieso en la iglesia, pero en el mundo no lo confieso. Cuando estoy en el mundo, bueno, no sé quién será mi padre. Y yo actúo como si fuese cualquier otra persona, como cualquier hijo de vecino. ¿Han escuchado eso? ¿No? Te comportas como si no fueses mi hijo. ¿O han escuchado la expresión de alguna persona, oye, tú no pareces hijo de tal persona? Porque conocen al papá. Y dicen, este padre se comporta de esta manera, tú no pareces su hijo. Creo en Dios, mi Padre Todopoderoso. Lo confesamos también cuando estamos en la calle y en el mundo. No es un juego, ¿sí? Confesar el credo no es un juego. Mucha gente murió y derramó su sangre confesando este credo en los circos romanos. Confiesa que César es el Señor. No, yo solamente creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Mientras eran quemados, mientras eran comidos por los leones, todos confesaban al Señor. Muchos confesaban el credo. Hay sangre a través de esto.
¿Han cantado el himno He decidido seguir a Cristo alguna vez? ¿Han visto su historia en internet? ¿Han revisado su historia? ¿Cómo este himno vino a ser? Que una familia hindú se convirtió al Evangelio y el padre escribió este himno y toda la comunidad hindú los fue a matar, porque cuando se convertían al cristianismo arruinaban su casta y tenían que matarlos. Mataron a sus hijos y les dijeron: arrepiéntete, no, ya no creas más en Jesús. Y él cantaba: he decidido seguir a Cristo. Mataron así a cada uno, tenía 3 hijos. Mataron a uno, a otro y a otro, y él seguía cantando. Por último mataron a su esposa y él seguía cantando ese himno. Por último lo mataron a él. Cuenta la historia que se puede ubicar, está bastante documentada, la verdad, para decir que es una leyenda, que muchos de ese pueblo se convirtieron por el testimonio de esa persona. Ahora, lo que voy con esto es que si vuelves a cantar el himno He decidido seguir a Cristo, no lo vuelvas a entonar como si fuese un cántico más de la iglesia, como si fuese un cántico más de la iglesia, como si fuese cualquier otra cosa. Gente derramó su sangre, el autor de ese himno derramó su sangre cantando ese himno, tiene un valor agregado por eso. Y mucha gente lo va a cantar simplemente como si fuese cualquier otro cántico. ¿Han cantado el himno Cántico Celeste? Cántico Celeste, la noche tendrás. Y lo cantamos acá regular. Saben que la mujer que escribió ese himno fue una mujer que sufrió 2 veces la orfandad. Sus padres biológicos murieron. Cuando tuvo 9 años, sus padres que lo adoptaron nuevamente murieron. Esa mujer sufrió desde muy pequeña esclerosis. Cuando se golpeaba también le salían pequeños tumores. Sufrió de incontinencia. Nunca se casó, no tuvo una casa. Vivía en la parte de atrás, en un cuartito chiquito, en la iglesia. Y solamente tenía que escribir de manera delicada y sufría de muchos dolores. Y ella escribió varios himnos acerca del gozo en Cristo a través de un sufrimiento. Y nosotros no somos capaces de pasar un día sin comer o alguna cosa por el estilo y ya nos estamos quejando, es triste. Pero nosotros creemos en Dios Padre y es todopoderoso. Y por cuanto es Padre, hemos entonado Salmo 27, versos 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que Dios es mi Padre, que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. De una manera u otra veré su bondad. El asunto está, ¿tenemos la capacidad de entender la bondad de Dios? Porque hay gente que recibe bondad de Dios, pero no sabe diferenciar si lo es o es algo que ofrece el mundo. Porque tú puedes de repente estar cometiendo un pecado y por causa de eso Dios quiere quitarte alguna parte de tu cuerpo. Y dice: ¿por qué Dios es tan malo que me hace esto? Pero Dios está realmente siendo bondadoso contigo. Y hay muchas bondades de Dios que no somos capaces de reconocer porque estamos muchas veces ciegos. Porque muchas veces no vemos conforme a la palabra. El justo por la fe vivirá. Porque verá a través del ojo de la fe, verá a través de las Sagradas Escrituras. Creo en Dios, mi Padre, que es todopoderoso, que no solamente gobierna cada paso de mi vida, sino que todo lo que Él me ordena hacer, lo voy a hacer, sin importar qué. Si Dios me dice: mira, ve y empuje esa piedra de 15 toneladas, pero Señor, nunca voy a lograr moverlo. ¿Te importa eso? ¿Te he dicho que lo vas a lograr mover? ¿Te he dicho que vas a lograr hacer esto o lo otro? Simplemente te he ordenado que empujes esa piedra y la empujas. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Dijo que todas las personas se van a convertir con tu predicación? ¿Dijo que alguna persona se fuera a convertir por tu predicación? Dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Punto. Es Dios quien da la conversión de las personas. Creo en Dios Padre Todopoderoso. En todo el sentido que les estoy mencionando, la palabra todopoderoso es lo que estamos confesando. Es nuestra fe personal. Ser cristiano en última instancia no es una ideología cualquiera, sino una relación con el Padre, de quien obtengo consuelo, fuerza, aceptación, amor, identidad, seguridad y esperanza. Él es un Padre en quien puedo creer y confiar. La gente puede decepcionarnos, porque la gente no tiene todo el poder para cumplir con nosotros. Y porque la gente no nos ama con ese amor con el cual nos ha amado el Padre,
Mirad cuál amor, ¿no?, que nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Dios, el Padre, es ante todo un Padre en relación a su Hijo. Ya lo mencionaba. Dios es un Padre, pero es un Padre santo. Dios es un Padre perfecto. Si Dios dijera, quiero adoptar un hijo, ¿quién de nosotros sería digno de ser hijo de Dios? Ninguno. ¿Cómo es que nos admite como sus hijos? Porque nos ve a través de Cristo. Porque nos ve a través de su sangre preciosa que nos cubre. Y hemos cantado acerca de su sangre carmesí. Todo lo pagó Cristo, quien por mí, ¿no?, derramó su sangre, sangre carmesí. Y es a través de esa sangre que nos puede llamar hijos de Dios. Él no es, digamos, netamente un Él masculino, cuando hablamos de Dios Padre. Muchas veces en la Escritura se dice, Dios Padre habla y dice, como gallina quise apuntarlos a ustedes. Sino que cuando declaramos que Él es Dios Padre, declaramos una relación filial con Él, ¿sí? Que Él nos ama de esa manera. La única manera en que podemos entender cómo Dios nos ama es como un padre ama a sus hijos. Pero hermano, a mí mi padre me abandonó. Pero hermano, mi padre se murió. Pero hermano, mi padre no me trata bien, no me quiere. Bueno, un padre conforme a las Escrituras. Revisa la Biblia. ¿Cómo es ese padre que realmente te ama? Aunque no tengas padre, Isaías 66, si no me equivoco, va a encontrar que Dios es esposo de las viudas y padre de los huérfanos. Y dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo me recogerá Jehová, aunque no los tengamos. Vayamos a Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A qué se refiere con potestad? Es un término legal. Esto es, a todos los que creen en su nombre se les declara legalmente hijos de Dios. ¿Sí? Cuando tú confiesas fe en Jesucristo, eres declarado legalmente un hijo de Dios. Pero tú ya eras hijo de Dios desde antes. ¿A qué me refiero? Desde el momento que creíste en tu corazón. Desde el momento en que Él te engendró vida. Y lo podemos ver aquí, en el verso 13. Sino los cuales son engendrados de Dios. Él produce vida en ti, tú eres consciente de tu vida y confiesas fe en el Señor. Él ya te había elegido también desde antes de la fundación del mundo. Lo que hace es hacerte ver, te transforma de acuerdo a su elección, como hemos leído en Efesios capítulo 1, verso 5. Él es ante todo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en primera instancia. Pero por cuanto somos tenidos como sus hermanos, también es Padre nuestro. Él nos enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él no es un tío, no es un mejor amigo, no es tu pana, no es tu pata, no es tu causa, no es, sí, Diosito, tal cual, etc. Pueden creer, hay gente que dice, Dios es mi Padre. Sí, Dios es tu Padre. Como Dios es mi Padre, la iglesia es mi casa. Es cierto, la iglesia es tu casa. Como Dios es mi Padre, la iglesia es mi casa, y los asistentes son mis hermanos, yo en mi casa voy como se me da la gana. Y voy como se me da la gana, no me importa. Y es que ellos están juzgando una paternidad según el siglo XX aquí en Perú, no según el siglo XXI aquí en Perú. Pero cuando habla de paternidad en la Biblia,
está pensando en una paternidad de aquella época. ¿Alguna vez han visto alguna película japonesa, alguna película de Medio Oriente? ¿Cómo tratan los hijos a los padres? Ustedes ven, agarran y le dicen, sí papá, ¿cómo está? Viejito, ¿cómo está? Oye, viejito, ¿cómo está? ¿Cómo tratan los japoneses a sus padres? O los del Medio Oriente, Arabia y todas esas zonas. Con mucho respeto. Abba Padre no significa papito. Abba significa Señor Padre mío. Esa es la cercanía, Señor Padre mío. Es la expresión de Abba, no papito, como a veces hablan desde muchos púlpitos, como si fuese viejito o algo por el estilo. Es una relación de amor y respeto. En la antigüedad, no en espero que actualmente también en Inglaterra, pero especialmente en el Medio Oriente, las relaciones eran tales que el hijo esperaba al padre con las cosas hechas, bien vestido. No se daba el caso que el padre regresara a su casa y la madre tuviera a sus hijos todos mal vestidos. Todos estaban en regla esperando a que el padre regresara. Claro, usted dirá, hermano, está hablando de un ideal de tiempo atrás, efectivamente, pero no significa que los tiempos pasados no puedan volver. El respeto, no digo que sea exactamente lo mismo, pero el respeto es lo que debemos recobrar, tanto a la madre como al padre. Pero en este caso, confesando al Padre Eterno, nosotros tenemos que decir, Abba Padre, creo en Dios Padre. No un Padre cualquiera, sino todopoderoso. Con cuánto temor debiéramos desenvolvernos en su presencia. Él no es nuestra mascota, no es nuestro mejor amigo, es nuestro Señor Padre. Él quiere ser conocido como el Señor Padre. Vayamos a Malaquías. Uno 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y encima, puedo añadirle yo, y encima decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Iré a la iglesia cuando pueda. Ay, pero ¿qué importa? Igual estoy yendo a la iglesia. Ay, pero igual hay culto en la tarde o en la noche. Amados hermanos, pensamos que la mesa del Señor es inmunda, que el pan que se sirve sobre este altar, el pan de la palabra de Dios, no es digno de recibir. Pensamos que la mesa de Jehová es despreciable. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si él es padre, ¿dónde está su honra? Y si él es Señor nuestro, ¿dónde está su temor? ¿Creemos en Dios Padre Todopoderoso realmente? Ya no es tan fácil de confesar como al principio. Decir, creo realmente en Dios Padre Todopoderoso. Pueden leer todo este capítulo, todo este del 6 hasta el 14. Maldito el que engaña. El 14, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Maldito el que engaña, el que teniendo las mejores cosas prefiere dar lo mejor de su juventud, prefiere dar lo mejor de sus fuerzas, prefiere dar lo mejor de su dinero, lo mejor de su salud, las mejores cosas que tenga al mundo o a sí mismo, en vez de entregarlo a la mesa del Señor y el servicio del Dios Padre Todopoderoso. Léanlo, es realmente una exhortación muy fuerte. Entonces, cuando tomamos el credo en nuestros labios y nos atrevemos a decir que creemos y confiamos en el Dios Padre Todopoderoso, mira qué tipo de amor nos ha dado el Padre.
mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y no se refiere solamente a asómbrate. ¡Ah, qué increíble! Escudriña el amor que Dios nos ha dado. Reflexiona, investiga el amor que Dios nos ha dado. ¡Ay, mira cuánto la ama! ¿Cómo le ha regalado 3 carros último modelo? ¿Qué significa eso? Te enfocas solamente en los carros, pero dice, mira qué amor que le regala todo esto. ¿Cómo te vas a dar cuenta si lo regaló por amor o si lo regaló porque quiere algo a cambio? Tienes que concentrarte e investigar cuál es ese amor que se aplicó de esa manera. Obviamente no desconfiamos del Señor, pero el llamado de atención es reflexiona en ese amor que Dios ha dado. Mira qué tan grande es, investígalo, que hasta te ha hecho hijo de Él, pero analízalo porque no es todo lo que hay. Porque nos bendijo con toda bendición espiritual, para que seamos llamados hijos de Dios. Quiero leerlo directamente, 1 de Juan 3:1. 1 de Juan. Del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que realmente es hijo de Dios, todo aquel que realmente ama a Dios, tiene esta esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza de que Cristo vuelva, se duerme en su cama y no le importa nada. Todo aquel que tiene esta esperanza de que Cristo vuelva, no le importa el pecado. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice, bueno, pues estoy tranquilo porque yo sé que va a volver y no hay forma de que yo pierda mi salvación. No dice eso. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Te prometo que me voy a casar contigo. Ah, bueno, entonces el hombre dice, bueno, pues da igual, no trabajo, ¿para qué voy a trabajar? Para juntar dinero para el futuro. ¿Para qué, no sé, me voy a meter al gimnasio para estar más atractivo para ti? ¿Para qué me voy a cuidar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? Si igual se va a casar conmigo. Totalmente opuesto a la reacción, me voy a casar contigo. Oye, no tengo una casa, oye, hay que trabajar, oye, hay que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Se prepara para ese momento. De igual manera, la novia, el novio. Todo aquel que tiene esta esperanza de que va a ver al santo cuando regrese, se purifica a sí mismo. ¿Y con qué se purifica? Con palabra de Dios. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven, el anciano, el niño, el abuelo, el tatarabuelo su camino? Con guardar su palabra. Mirad cuál amor que nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Es un inmenso privilegio y responsabilidad llamarlo Padre. ¿Qué significa para nosotros que Dios sea nuestro Padre? ¿Tiene algún significado especial? Recuerda, si Él es Padre, ¿dónde está su honra? ¿Qué diferencia hace saber en nuestra vida que Él es todopoderoso? ¿O no pensamos en eso? No pensamos que tiene el poder de mandarnos a hacer lo que Él quiere y debemos obedecer. No pensamos que Él conoce nuestros caminos. ¿Por qué a algunas personas les resulta tan difícil reconocer su dependencia de Dios? Usted se va a dar cuenta. Cuando usted dependa más de usted que de Dios, se va a dar cuenta. ¿De qué manera? Pues hará más las cosas que a usted le place hacer en vez de las cosas que Dios le demanda que haga. Conocen los mandamientos del Señor como mínimo. ¿Qué dice Jesús? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.
Y no es para ganarse el amor de Dios, sino porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero hermano, que si no lo hago, el amor de Dios no está en mí, probablemente. Pero hay otra opción, de que estés muy, muy enfermo. Que no tengas las fuerzas para siquiera moverte. Imagínense una persona que no ha comido durante varios días y le dice, mira, acá hay comida a 50 kilómetros. ¿Podrá llegar? Si está flaquísimo, no puede moverse, no tiene energía. Hay muchos cristianos, ya me están mirando, hay muchos cristianos que son verdaderos creyentes, pero que no tienen las fuerzas para alimentarse, no tienen las fuerzas para comer. Yo les recuerdo a ustedes, amados hermanos, no tienen que correr 50 kilómetros para hallar un plato de comida. Están a una oración de distancia. Tienen una Biblia en sus casas, tienen una Biblia en sus manos. Conocen una iglesia y saben tomar carro. Por el amor de Dios, no hay excusa. ¿Por qué se les hace? ¿Por qué se nos hace? ¿Por qué se me hace tan difícil reconocer mi dependencia de Él? ¿Por qué? Luchemos, no desmayemos. Vamos a tener menos fuerza si no congregamos. El día de hoy es un día para renovarnos, para recordar aquellas cosas que nos hemos olvidado. ¿Hemos descansado este día en el Señor? ¿Hemos descansado este día en el Señor o hemos estado pensando en otras cosas? En el día del Señor nos hemos concentrado en su obra, hemos congregado, hemos participado de la comunión de los santos como confesamos también en el credo, o lo hemos tomado para nosotros mismos. Porque hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer para nosotros en la casa. Pero 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º es del Señor. No porque a Él le hace bien, sino porque a nosotros nos hace bien. Amados hermanos, confesaremos que realmente creemos en Dios Padre Todopoderoso. De corazón. Realmente de corazón. Vamos a orar un momento. Dios Padre nuestro Todopoderoso, Padre Celestial, tú eres inmutable, no cambias. Tú has dicho que algo debemos hacer y no vas a cambiar tus palabras. Y eres todopoderoso y guías nuestros pasos, pero no tenemos excusa, Señor. Renuévanos por tu Espíritu e inspíranos con tu amor para que podamos conocerte, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, solo tú eres santo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. Señor, nuevamente, líbranos de la tentación. Te rogamos únicamente a ti, Señor, porque solo tú tienes el poder para eso. Ayúdanos a confesarte con sinceridad. Te ruego esto, Padre, para mi vida y para mis hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en cuya presencia siempre estamos. Amén. Antes de pasar con el credo, por favor, vamos a leer el credo todos juntos. A la cuenta de 3 vamos a leer el credo a una voz. 1, 2, 3. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La próxima semana estaremos viendo Creador del cielo y de la tierra. Dios los bendiga, amados hermanos.